Muy buenas noches, queridos hermanos. Bueno, vámonos conectándonos. Bueno, eh, ante todo vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo para empezar este análisis filosófico que vamos a hacer referente sobre todo a la justicia a nivel mundial. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor Jesucristo por este día. La gloria y la honra sea para ti y que todo lo que hablamos aquí, Señor, es para darte la gloria y la honra. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, si me dan el retorno, si estamos al vivo, por favor, me dicen. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el teocentrismo en las obras jurídicas de Suárez, ¿no? Muchas personas dirán, ¿por qué en este canal de YouTube se está hablando de estos temas? Yo más bien les preguntaría por qué no lo debería hacer, ¿no? Generalmente, y esto se ha ido viendo mucho en las iglesias religiosas, se ha ido, sobre todo se ha ido censurando el estudio de filosofía en la iglesia o en muchos de sus miembros, ¿no? Es algo que yo he empezado a vivirlo. Me decían que si yo iba a estudiar filosofía me iba a apartar de Dios, o que si iba a estudiar algo referente a la cosmovisión andina me iba a apartar de Dios. Sin embargo, es más bien me he afirmado y también en el ámbito profesional he empezado a hacer algunos estudios en estos ámbitos, sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, la pregunta sería más bien, ¿por qué no podríamos hacerlo, no? Entonces, en este sentido, hoy vamos a hablar del teocentrismo en las obras jurídicas de Suárez, ¿no? ¿Y por qué tendríamos que hablar de esto? Justamente hoy día estamos viendo a nivel mundial y en Bolivia también una carencia de lo que es la justicia, ¿no? Se habla, se está buscando, por ejemplo, ayer hemos estado conmocionados con muchas situaciones que se han ido viendo en Bolivia y a nivel internacional, y vemos cómo de alguna otra forma el antropocentrismo como pensamiento filosófico, como base de una organización social y política, está pues en decadencia, ¿no? Y esto lo digo a nivel internacional. Entonces, en muchos libros de historia, por ejemplo, nos van a señalar, y esto es muy importante reflexionarlo también, que la etapa en que se adoraba a Dios y que el centro era Dios, me refiero al teocentrismo, lo empiezan a calificar como una etapa como que si fuera oscurantista, ¿no? Y esto es muy importante porque después la etapa de la ilustración o de la iluminación, pues la empiezan a llamar con la etapa del antropocentrismo. Y es ahí como de alguna otra forma, en el antropocentrismo se ve que se busca que el hombre mismo sea su Dios, ¿no? Hasta tal punto que en la misma Revolución Francesa se empieza a adorar a la razón, ¿no? A una diosa la razón, pero a partir que esa razón, esa racionalidad va a partir del pensamiento humano y buscando justamente, ahora esto quiero subrayar otra vez, esa racionalidad estaría inserta en el ser humano y todo lo racional es lo verdadero, ¿no? Entonces es ahí cuando se ve un sistema de pensamiento, si quiere llamárselo así, desde un punto de vista sociológico, filosófico, limitado, ¿no? Entonces el antropocentrismo es un punto de vista muy limitadísimo al señalar, por ejemplo, a decirnos que lo racional es lo verdadero y lo demás que no es racional no puede ser verdadero. Y eso nos han enseñado en las universidades, en los colegios, nos han dado nos han diseñado, ¿no?, cómo debemos pensar. Entonces, sin embargo, a partir de esa racionalidad, a partir de ese antropocentrismo, han salido diferentes escuelas filosóficas, jurídicas, positivistas, ¿no? Entonces, en este sentido,
en este campo del derecho positivista es que hoy en día estamos viendo lamentablemente en esa ornamentación de mentes, lamentablemente estamos viendo hoy a nivel mundial que no hay justicia, que la justicia no está respondiendo a las necesidades de la sociedad y bueno, hay un descontento general, ¿no? Y en este caos que estamos viviendo hoy, y no solamente en la justicia, sino en todo ámbito político, económico, es porque el hombre ha confiado en sí mismo, ¿no? Ha tratado de él hacer su camino, ¿no? René Descartes justamente decía, cogito ergo sum, pienso luego existo, ¿no? Entonces, esa racionalidad, ese pensamiento, lo está llevando a una decadencia. Y estamos viviendo sociedades, aparte de ser sociedades de control, estamos viviendo sociedades en que se cosifica a las personas, ¿no? En que se materializa todo. Y eso es muy preocupante. Y aún en este ámbito, bueno, en el ámbito de la justicia, es que yo he querido analizar, voy a comentar el libro, El teocentrismo en las obras jurídicas de Suárez, de Eleuterio Elerduy. Voy a empezar a comentar algunas cosas que son muy importantes, sobre todo para este tiempo. Bueno, el derecho, parte integrante de la teología. Francisco Suárez, antes de entrar a analizar el libro en esta primera parte, para las personas que nos han escuchado, ¿quién es Francisco Suárez? Francisco Suárez de Toledo Vázquez. ¿Quién era este señor? Pues era un doctor eximius que ha nacido el 5 de enero de 1548 en Lisboa. Era teólogo, filósofo y jurista. Tenía 3 profesiones. Era teólogo, era filósofo y era entendido en el ámbito del derecho. Él era jesuita, pero es alguien muy respetado en el ámbito filosófico. Tanto que lo empiezan a mencionar autores como Heidegger, Schopenhauer, Hugo Grocio, que empiezan a hablar de él desde un punto de vista hasta de respeto en el ámbito filosófico, ¿no? Y me llama mucho la atención este libro porque son puntos que lo vamos a ir analizando, ¿no? De repente, si tú estás en la Facultad de Filosofía y no te han hablado de Francisco Suárez de Toledo, bueno, tienes que pedir que estudies a Francisco Suárez de Toledo porque es una persona muy respetada en el ámbito de la filosofía, ¿no? Y bueno, hoy me estoy atreviendo a comentar el libro del teocentrismo en las obras jurídicas de Suárez, de Eleuterio Elerduy, ¿no? Entonces, a ver, después de haber diferenciado la palabra teocentrismo de antropocentrismo, teocentrismo es cuando es un sistema filosófico, político y en todo sentido, donde todo giraba alrededor de Dios, ¿no? Alrededor de Dios. Nos hacen creer, y esto estoy en contra, que en ese sentido, en ese significado, ¿a qué quiero llegar? Cuando yo hablo de teocentrismo, señalo que todo debe estar ligado y el centro debe ser Dios, no una institución religiosa, ¿no? Entonces, a veces hay una confusión en las críticas de los libros de historia. Empiezan a criticar y dicen, no, antes los sistemas eran teocentristas y bueno, ha sido una etapa de oscurantismo y bueno, ha sido una etapa de oscurantismo donde no se podía pensar diferente, pero no hacen el análisis qué poder tenía en ese entonces y hasta el día de hoy así lo tiene, ¿no? Pero qué poder en ese entonces tenía la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? O sea, empiezan no diferencian la institución católica del concepto de lo que es el teocentrismo. Entonces yo creo que hay que empezar a separar eso en los libros de historia. No sé si lo hacen de una forma premeditada
o lo hacen de una forma, bueno, porque no saben. Pero cuando yo entiendo el sistema teocéntrico, para mí no tiene nada que ver con una institución católica, aunque ha ayudado de alguna otra forma a plasmar algunos pensamientos en la continuación del pensamiento de la iglesia primitiva, si quiere llamárselo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me preguntan y me dicen, ¿cuál es la primera iglesia? Yo les digo, no es la iglesia católica, es la iglesia primitiva, ¿ya? Entonces, en esa, por ejemplo, cuando se ve la forma de organización de la iglesia primitiva, lo vemos que es una forma de organización teocéntrica, que no es ligada al pensamiento institucional o no es así, sino es una iglesia local, ¿no? Entonces, no sé, por lo menos yo no he visto en ningún libro de historia que se hable de estas circunstancias o esta diferenciación, ¿no? Para empezar a filosofar sobre el concepto de teocentrismo, tengo que plasmarles mi pensamiento de lo que yo pienso de lo que es el teocentrismo. El teocentrismo va más allá de una institución o de lo que pueda hacer bien o mal la Iglesia Católica, ¿no? Sin embargo, hay esa confusión en diferentes libros de historia al señalar y relacionar el teocentrismo con catolicismo o relacionar cristianismo con catolicismo, ¿no? Entonces, hay una confusión, ¿no? Sin embargo, en el Antiguo Testamento yo veo en el Tanaj sí un teocentrismo, pero que va más allá de una institución. Hay un código penal, hay un código civil, hay diferentes normas que se ven en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces tenía una forma de organización teocéntrica, ¿no? Ahora, la democracia como constructo social ha salido pues de Grecia, ¿no? Entonces, es muy importante de repente hacer esas diferenciaciones. La soberanía para la democracia está pues en el pueblo, pero la soberanía para la teocracia está en Dios, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es a esto. El teocentrismo para mí es una forma hasta de organización social, si quiere llamárselo, hasta política, en donde el centro es Dios. Pero ahora, a partir de eso, pues se ha ido dando diferentes leyes, diferentes normas para la organización que en ese entonces era la organización de Israel, que se lo va a ver en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, entendiendo eso, voy a empezar a analizar el teocentrismo en las obras jurídicas de Suárez, ¿no? Francisco Suárez de Toledo, él habla de ese teocentrismo que como era una persona entendida en el ámbito filosófico, teológico y además era jurista, no le han entendido muchos católicos. No le entendieron mucho lo que él estaba hablando de ese teocentrismo, ¿no? No le entendieron mucho, no le captaron. Es por eso que le empezaron hasta a censurarlo, ¿no? Sin embargo, para mí el análisis del teocentrismo en las obras jurídicas de Suárez va a partir de un teocentrismo que no es un teocentrismo en base a una institución o a una denominación, sino va más allá. Entendiendo esto, además Francisco Suárez es el máximo representante del movimiento de la Escuela de Salamanca, ¿no? Que además ha sido uno de los mejores escolásticos, esto es muy importante. Francisco Suárez se ha basado demasiado en Tomás de Aquino, en su libro Suma Teológica, ¿no? En una parte, no en todo. Cuando empieza a hablar del derecho, empieza a hablar de esta parte, ¿no? De la parte donde se habla en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, en esa parte donde se habla de las normas, ¿no? Entonces, primer punto que hay que analizar. A ver, vamos a seguir avanzando a lo que quiero llegar. A ver, Francisco Suárez ha tenido muchos estudios en lo que es la metafísica y la filosofía del derecho.
Para Francisco Suárez, la metafísica es la ciencia de las esencias reales y de la existencia, ¿no? Bueno, no vamos a analizar, por supuesto, esa parte, pero nos estamos introduciendo. Ahora, ¿cuál es el problema? A ver, vamos con el primer concepto a lo que quiero llegar. Dice, Francisco Suárez dice, debemos reivindicar el puesto primordial que corresponde a la justicia de Dios en las ciencias jurídico-morales. Bueno, esto es lo que habla en este libro y me parece interesante. Reivindicar el puesto primordial que corresponde a la justicia de Dios en las ciencias jurídico-morales. Bueno, esto es muy importante. En Bolivia y a nivel mundial creemos que va a haber justicia cuando se van a endurecer las penas. Y eso es algo inaudito. Recordemos que el derecho es una ciencia social. Si por una parte en otros lugares puede ayudar a que no existan delincuentes en diferentes situaciones, en algunas partes, como es una ciencia social no exacta, no significa que vaya a solucionar el problema. Entonces, he ido escuchando sanciones y sanciones y sanciones, o empezar a buscar más promulgación de normas. Entonces, la promulgación de normas o la regulación de la conducta externa no significa que va a disminuir la delincuencia, señores, ¿no? Entonces, la moralidad para mí es el pensamiento, para mí la moralidad, si quiere llamárselo así, es la reflexión interna de una persona. A eso yo llamo moralidad. Igual lo hizo Francisco Suárez en su tiempo. La moralidad, dice Francisco Suárez, es algo interno y el derecho va a regular las conductas externas. Ya. Ahora, la mejor forma de prevenir los delitos, la mejor forma de ir en contra de la delincuencia es prevenir los delitos, ¿no? Entonces, no el que, por ejemplo, he ido escuchando que se va a ir regulando más normas o se van a sacar más normas en el caso de Bolivia, eso no significa que la delincuencia baje, ¿no? Más bien hay que trabajar en la psique de las personas, en lo espiritual de las personas, ¿no? En la moralidad interna, como una forma de prevención del delito, ¿no? Y esto hay que irlo trabajando ya desde las escuelas, desde las universidades, ¿no? Y lamentablemente, este es el problema crucial de diferentes universidades en Bolivia, he ido viendo, que no se habla de este aspecto interno o no se empieza a estudiar el aspecto moral interno, la reflexión interna, antes de que el delincuente empiece a hacer una conducta externa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo señalo? ¿Y qué es lo que me gusta de lo que ha hecho Francisco Suárez? Primeramente, él dice, debemos reivindicar el puesto primordial que corresponde a la justicia de Dios, ¿no? En las ciencias jurídico-morales, ¿no? Dice, debe reivindicarse un puesto primordial. Lamentablemente el derecho, como una doctrina filosófica, porque los cimientos de toda norma tiene una filosofía, ¿no? A lo que nosotros llamamos filosofía del derecho. En esta filosofía del derecho se empieza a reflexionar qué es lo justo, qué se entiende por justo, qué se entiende por delincuente. Se empieza a hablar de diferentes conceptos, constructos sociales para después llevarlo a la norma, ¿no? Y después ahí plasmarlo y reflexionar. Pero esto es muy importante entender. Pero lo que estoy llegando lamentablemente a percatarme es que en este aspecto de la moralidad interna tiene que ver mucho la religión. En buen sentido de la palabra, religión estoy hablando, ¿no? Es una palabra que yo no comparto cuando yo hago lo del ámbito teológico, pero estoy hablando en el buen sentido. La religión tiene que ver demasiado en la comisión de diferentes delitos.
Y la religión nos puede ayudar en prevenir los delitos, ¿no? Entonces, en el caso del cristianismo, la palabra del Señor nos dice, no matarás, no robarás, y nos habla de los 10 mandamientos. Si nosotros lo empezamos a hablar en las casas, en las familias, en los colegios, en las universidades, empezando a reflexionar los 10 mandamientos, bueno, nos va a ayudar a que exista una construcción moral, una reflexión moral interna. Y esa es la mejor forma de prevenir el delito, ¿no? Pero hasta los médicos nos dicen, ¿no? Si queremos nosotros combatir la enfermedad, tenemos que prevenir, ¿no? Y la mejor forma de prevención de enfermedades es que te alimentes bien, es que hagas ejercicio, y empiezan a hablarte de diferentes acciones de prevención de la enfermedad, ¿no? Ahora tenemos una enfermedad social, que es la delincuencia, ¿no? Y de repente, yo no me quiero tampoco, me quiero hacer entender bien. No estoy diciendo que no estoy de acuerdo que se aumenten las penas para los delincuentes. No estoy diciendo que no esté de acuerdo con la pena de muerte. No estoy diciendo eso. Mi enfoque, mi análisis no va por ahí. Lo que yo me quiero centrar es en prevenir el delito, ¿no? Entonces, la prevención del delito se debe trabajar en políticas públicas de prevención del delito. Y después, de repente, en otro video, voy a hablar del endurecimiento de las penas, ¿no? Pero todo jurista te va a decir, lo más importante es primero prevenir el delito y después hablar también de las penas, ¿no? Y vuelvo a recalcar, mi posición es, yo no estoy en contra de la pena de muerte. No estoy en contra. Voy a hacer otro video para hablar de esto, ¿sí? Lo que yo estoy analizando ahora es la forma de prevención de delitos, donde me llama mucho la atención Francisco Suárez, donde dice, debemos reivindicar el puesto primordial que corresponde a la justicia de Dios. Ya, Dios tiene una justicia, Dios tiene un pensamiento de justicia, ¿no? Entonces, esto es muy importante. A partir de este pensamiento de lo que es la justicia de Dios, debe pensarse las ciencias jurídico-morales, ¿no? Entendiendo que lo jurídico y el derecho regula la conducta externa, pero la moralidad, dice Suárez, es lo interno del ser humano. Entonces, la prevención del delito debe estar en lo interno. Por eso es muy importante que se hable de la palabra del Señor. Por lo menos debe hablarse de la palabra del Señor, debe por lo menos reflexionarse, por lo menos hasta desde un punto de vista histórico, debería hablarse en escuelas y debería hablarse en universidades, ¿no? Debería hablarse, por lo menos como una reflexión histórica o como mencionarlo por lo menos. Porque si queremos criticar la Biblia y queremos decir que hay fallas o no, tenemos que leerlo. Si queremos criticar a Marx, bueno, tengo que leer el libro del Capital de Marx y tengo que comerme los 3 tomos, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Cuando uno habla la palabra del Señor, yo que soy pastor, hablo la palabra del Señor y enseño a la gente, justamente empiezo a hablar de esa moralidad interna y por supuesto que tenemos mejores ciudadanos los cristianos, porque hay una reflexión interna, ¿no? Nosotros predicamos el arrepentimiento, la salvación del alma, la santidad, ¿no? Ahora, eso es muy importante. Es más, la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos dice que cuando un hombre mira a una mujer con deseo en el pensamiento, por más que no haya exteriorizado esa conducta, ya es pecado. Y ese es el mejor sistema para mí de prevención del delito, porque ya se está peleando, ya se está
ya se está formando una moralidad dentro de uno, ¿no? Antes que se exteriorice la conducta, ya es pecado el pensar, ya es pecado. Entonces, si nosotros aplicamos esto, cuando nosotros llevamos la palabra del Señor y les decimos, arrepiéntete pecador, o arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, estamos forjando, estamos, si quiere llamárselo así, construyendo una moralidad en base a la palabra de Dios, y por ende vamos a tener mejores sociedades, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Francisco Suárez, un jurista muy entendido, alguien muy entendido en el campo del derecho, dice: debemos reivindicar el puesto primordial que corresponde a la justicia de Dios en las ciencias jurídico-morales. Toda rectitud comienza de la justicia de Dios. Tanto la moralidad como las normas deben basarse en la justicia de Dios. Muy importante lo que dice Francisco Suárez. Segundo, también él habla de la necesidad de reconocer en Dios la existencia de atributos de justicia comunitaria, distributiva y providencial. Interesante, importante. Debe haber una necesidad de reconocer en Dios la existencia de atributos en justicia comunitaria, distributiva y providencial. En base a la justicia de Dios es de lo que se debe trabajar las normas. No estoy exagerando. Las leyes mosaicas, los 10 mandamientos, han sido leyes muy adelantadas para su tiempo, como el Código Hammurabi también. Y esto es muy importante analizarlo, porque los juristas nos señalan que los 10 mandamientos son la base de una organización social que hasta el día de hoy siguen vigentes. Es por eso que yo no sé de dónde sacan la relatividad de los valores. Por ejemplo, cuando te hablan no robar, no matar y todo eso, hasta el día de hoy, bueno, son importantes para que la sociedad viva en paz, ¿no? Entonces, yendo más allá de un ámbito, si quiere llamárselo así, hasta religioso, y entrando a un ámbito meramente científico, podemos decir que son muy importantes los 10 mandamientos, tanto que se enseñan los primeros, no profundamente, pero así nomás de pasadita, y nos dicen, a los que estábamos en primer año de Derecho, a los que nos dicen, es muy importante el Código Hammurabi y las leyes mosaicas, porque es la base de la organización de la sociedad, ¿no? Entonces, esto es evidente. Es evidente que si nosotros dejamos de valorar la vida, que si nosotros dejamos de valorar los derechos humanos, no tiene razón de que exista el derecho penal, por supuesto. El derecho penal, y esto lo dice Raúl Eugenio Zaffaroni, que por supuesto que no no tiene un pensamiento de derecha, él es de izquierda, del sistema garantista, va a señalar que Raúl Eugenio Zaffaroni, va a señalar que pues el derecho penal tiene la finalidad de proteger la vida, ¿no? Y yo me pregunto, hay normas que no están protegiendo la vida. Hay normas que se están promoviendo para no proteger la vida. Y es a partir de eso que Raúl Eugenio Zaffaroni dice, bueno, si no pasa esta situación, bueno, lo que él plantea dice, necesitamos un derecho penal más humano. Y esto yo lo veo, ¿no? A nivel internacional y en Bolivia también, que se necesita un derecho penal más humano. Pero esto es muy importante. La moralidad de la palabra del Señor justamente habla, no robarás, no matarás. Pero dice nuestro Señor Jesucristo, cuando a una persona le dices tonto o le dices, bueno, lo insultas, ya lo has matado, dice, ¿no? Entonces hay
como les digo, una prevención del delito. Entonces, ¿qué necesitamos en la justicia a nivel mundial y en Bolivia? Necesitamos reconocer en Dios la existencia de atributos en la justicia comunitativa, distributiva y providencial. Además, Francisco Suárez, en su obra de Legibus, el Tratado sobre la Ley y Dios Legislador, muy importante, el Tratado sobre la Ley y el legislador debe ser Dios. Muy importante porque leyes justas es lo que hace fuerte a un país. Y lo que ha hecho Israel es poner esa confianza en la Torá, ¿no? Y es por eso que su forma de organización es muy fuerte. Porque lo han visto a Dios como su legislador y no al hombre, ¿no? Entonces, si tan solo la justicia en Bolivia volvería a los principios bíblicos y a señalar y decir, Dios es nuestro legislador, y basarse todas las leyes, no estoy diciendo que desaparezca el poder legislativo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la base de todas las leyes que se promulguen deberían ser en base a nuestro Dios legislador. ¿Por qué, me dirás, pastor? ¿Por qué? Porque se ha ido viendo a lo largo de la historia que estos 10 mandamientos han sido la base y han formado sociedades muy fuertes, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención de Francisco Suárez lo que habla en su libro, en ese tratado de Obra Legibus, donde dice el Tratado sobre la Ley y Dios el Legislador. Muy importante. Además dice, se debe hacer un estudio en diferentes universidades y todo lo referente, se debe hacer un estudio sobre la justicia de Dios, la actividad moral de los seres racionales por la justicia de Dios. O sea, la racionalidad de las personas debe volver a la justicia de Dios, debe volver a un teocentrismo, porque el antropocentrismo, señores, nos está llevando al caos, nos está llevando la sociedad está muriendo. Este sistema a nivel mundial está muriendo porque ha confiado el hombre en el mismo hombre, ¿no? Y el hombre no es perfecto, Dios es perfecto. Entonces, desde el momento que la justicia a nivel mundial y en Bolivia empiece a buscar y decir, Dios es el legislador, entonces ahí cambiarán las cosas. Cuando haya un estudio sobre la justicia de Dios en las universidades y colegios, ahí va a cambiar las cosas. Cuando haya una actividad moral por los seres racionales en base a la justicia de Dios, van a cambiar las cosas. No nos olvidemos que en Israel el que gobernaba, el que tenía que gobernar Israel, tenía que saber la Torá, la Tanaj, tenía que saber las leyes. Y los levitas tenían que enseñar por eso, ese rey tenía que saber esas normas, esas leyes, la Torá tenía que saber, y a partir de la Torá, enseñada por los levitas, tenía que ese rey gobernar. Entonces, ese es el sistema teocéntrico, ¿no? El verdadero sistema teocéntrico. Entonces, por ejemplo, y además Francisco Suárez habla mucho de Tomás de Aquino, de la doctrina de las leyes en su libro La Suma Teológica, que lo vamos a analizar posteriormente, ¿no? También habla de San Antoniano, de los títulos del 11 al 18, habla sobre la teología. A ver, la teología estudia la justicia de Dios. El derecho también de una forma ética, si quiere llamárselo así, una reflexión filosófica, también estudia lo que es la justicia. Y tenemos que entender que la justicia es más importante que las mismas normas, ¿no? Entonces, aquí para mí el punto y el problema a nivel mundial de la justicia es que la reflexión ética no nos está funcionando. Cuando hemos dicho que los valores son relativos,
Creo que ahí ha empezado la decadencia de la humanidad, de decir que aquí puede ser algo bueno y allá puede ser algo malo. El problema de todo ha sido ahí, en ese pensamiento filosófico, de decir del relativismo. Creo, y esto es muy importante reflexionar, el maligno, Satanás, ha triunfado cuando nos ha hecho creer que los valores son relativos y no absolutos. Y esto lo han llevado como una forma de educación en universidades y colegios. Entonces, como que matar fuera algo, aquí puede ser algo malo y en otro lugar algo bueno, digamos, ¿no? Entonces todo es relativo. Ahí ha sido el problema. Y creo que es importante, si queremos una mejor justicia a nivel mundial y en Bolivia, reflexionar justamente la justicia de Dios en los gobiernos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, y esto lo dice Francisco Suárez, ¿no? Ahora, dice, debemos hacer, esto Francisco Suárez dice, la primacía de la justicia sobre el derecho. El derecho debe formar parte de la ética o viceversa. Una ética objetiva, puramente filosófica, corresponde al derecho objetivo y filosófico, ¿no? Es muy importante. Me llama mucho, eso es lo que les he ido, más o menos, he ido comentando esa parte. Continúo. Dice, existe una relación de moral, suma principios internos en la conducta y el derecho conjunto de normas externas. Esto ya lo hemos analizado. Lo que estoy haciendo es comentar el libro estoy comentando el libro El teocentrismo en las obras jurídicas de Francisco Suárez, de Eleuterio Elerduy. Estoy comentando, ¿no? El derecho, dice, depende de la moral y la moral de la teología. Entonces, el derecho, dice Francisco Suárez, debe formar parte de la teología. Y por decir esto lo han empezado hasta a molestar a Francisco Suárez en la Iglesia Católica. Porque cuando ha empezado a decir, el derecho debe formar parte de la teología, bueno, han empezado a salir los religiosos y a censurarlo, que el derecho es algo humano, que no tiene nada que ver con la teología, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Francisco Suárez, porque tanto el derecho como la teología estudian un concepto en común que es la justicia. Y si el derecho empieza a acogerse a conceptos y a valores absolutos de lo que es la justicia de Dios, van a mejorar las cosas y nos van a ayudar para prevenir los delitos, ¿no? Como vuelvo a repetir, cuando uno predica el verdadero evangelio de arrepentimiento, de santidad y de salvación del alma, prevenimos los delitos. Los pastores que predicamos el arrepentimiento y la salvación del alma y decimos que sin santidad nadie verá a Dios, ayudamos a que no exista más delitos. Y esto es un tema que se estudia ya en el ámbito del derecho penal y en todo ámbito también. Pero lo que he ido viendo es que esto es muy importante. Por ejemplo, el satanismo, cuando te dice la telema, haz tu voluntad, todo vos vas a definir lo que es bueno y malo, esto ayuda a que existan más delincuentes, ayuda a la comisión de delitos, ¿no? Entonces, esto ayuda, esto promueve la delincuencia. Pero cuando nosotros predicamos arrepentimiento y salvación del alma, cuando predicamos santidad y no dinero, ayudamos a que exista, a promover una sociedad más justa y a prevenir la delincuencia. Entonces, yo voy a hacer un estudio más adelante de eso, pero justamente habla de esto Francisco Suárez. El derecho depende de la moral y la moral de la teología, dice. Interesante. Debe haber además relaciones entre lo moral y el derecho. Tiene que haber entre las relaciones moral y derecho, tiene que haber un lugar prominente al mismo Dios, al Dios de la Biblia, dice. Y a partir de ahí empieza a hablar de la ley eterna, que es la norma suprema de la moralidad y del derecho humano. La ley eterna
que es la palabra de Dios, no, justamente debe ser la norma suprema de la moral y del derecho humano. A partir de ahí es donde él empieza a hablar de la ley eterna. Yo voy a hablar de esto en otra sesión. En la siguiente parte será la segunda parte del comentario del teocentrismo en las ópticas jurídicas de Francisco Suárez. Mire, la justicia en Bolivia a nivel mundial se está yendo para mal. ¿Por qué? Porque el hombre ha decidido una organización política económica sin Dios. Y esos son los frutos, esos son los resultados. El nuevo orden mundial es decir, es una organización política social sin Dios. El gobierno de Dios o el reino de los cielos es una organización política, económica y en todo sentido con Dios. Y lamentablemente mucha gente ha decidido el nuevo orden mundial. Una organización sin Dios, sin leyes eternas, sin valores absolutos, confiando en su raciocinio el hombre, y estos son los frutos: más guerras, más muerte, más delitos, más egocentrismo. Vemos el fruto de la cosificación de la sociedad, vemos atrocidades, vemos falta de perdón, vemos un pensamiento, un sistema de pensamiento hasta político basado en el odio, basado en el resentimiento, y ese es el fruto. Esos son los resultados. El nuevo orden mundial es la máxima expresión del sistema social, económico y hasta político basado en el odio, basado en el resentimiento, basado en el individualismo. Y eso es lo que nos está llevando a la destrucción de la humanidad, porque el hombre ha decidido seguir su camino sin Dios. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Como forma de exhortación, vemos que el anticristo, como la máxima expresión de la maldad, gobernará con un sistema político, económico, religioso, individualista, de rencor, de odio, y etcétera, 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 que son, la palabra del Señor lo llama los frutos de la carne. Pero el gobierno de Dios es un gobierno basado en el amor, en la fe, en la esperanza, en esta ley eterna, sobre todo lo que es el amor. Mateo 28, 37 al 38 dice: ama a tu Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas, y lo resume nuestro Señor Jesucristo. Es un gobierno basado en la palabra de Dios. Me llama mucho la atención que Francisco Suárez, católico, por si acaso, él era teólogo, filósofo y jurista, haya escrito estas cosas. Y eso es importante, ¿no? Pero lamentablemente veo que en iglesias, hasta denominacionales sobre todo, te prohíben estudiar filosofía, te prohíben hacer otras cosas. Nosotros tienen una mente muy cerrada, religiosa, porque Jesucristo no vino a fundar religiones, Él vino a enseñar, y nos enseñó a amar al prójimo. Bueno, en una segunda parte voy a hablar de la ley eterna de Francisco Suárez, que es lo que él reflexiona. Y este es un estudio es un estudio del campo de la filosofía del derecho. Posteriormente voy a hablar del gobierno moral de Dios, de Carlos Finney, que justamente también habla en ese ámbito, que el hombre debe buscar la felicidad máxima, que es la santidad. Y voy a empezar a reflexionar estos dos autores. Sé que esto va a ser de bendición para ti, y yo espero que estos estudios, muchos abogados cristianos de repente habrá, vayan plasmándolo en sus tesis o escriban libros.
en sus respectivas universidades. Dios me los bendiga, la paz del Señor esté con ustedes.